Capítulo 2. El proceso de duelo. Cuando murió mi medio hermano, todo se vino abajo, pues lo quería más que a mi vida. Él era mi soporte, mi consuelo, toda mi ayuda. Lo estuve llorando por 4 meses seguidos. Creí que nunca lo iba a superar. Pero afortunadamente encontré algunos amigos y a través de sus palabras, y porque me llevaron con un tanatólogo, sobrellevé mi duelo. Él me habló de la muerte y de cómo tenía que pasar a la siguiente etapa del duelo. Se trata de comprender y asimilar que Ernesto ya no está físicamente conmigo. Algo atroz pasa cuando un ser querido muere. Aunque sea primavera y el día esté soleado, ni con el más grueso suéter el frío se quita. El alma queda helada. Nuestro mundo se rompe. Perdemos el timón de nuestro barco. No sabemos cómo ni para dónde seguir. Su ausencia provoca un sentimiento de dolor, aflicción, impotencia y una gran tristeza. Duelen el cuerpo y el alma, nuestra historia pasada, nuestro presente y nuestro futuro destrozado. Cuando alguien amado ha partido, comienza la inevitable experiencia del duelo. Sentimos que una parte de nuestra vida se ha ido con esa persona amada. Nos sentimos diferentes y sabemos que irnos por el camino del olvido es imposible, porque sería como querer olvidarnos a nosotros mismos. El dolor nos golpea y nos puede destruir si no lo asumimos de una manera constructiva y positiva. Tenemos que aprender a lidiar con ese dolor para poder continuar con nuestra vida. Por eso, es muy importante saber cuáles son las etapas por las que debemos ir caminando para pasar del más terrible dolor a la aceptación de la pérdida. Aceptar no significa olvidar ni dejar de querer a la persona que murió. Significa poder seguir viviendo sin amargura. ¿Cómo saber cuando una persona ha superado positivamente su duelo? Cuando puede recordar al ser querido sin caer en el pozo negro de la depresión, sin maldecir lo que ocurrió y sin atormentarse por lo que pudo haber sido. Cuando la persona es capaz de abrir su mente y su corazón a nuevos amores y relaciones que la vida le ofrece. Cuando el doliente puede seguir entregando amor sin sentir miedo o culpa. Para que esto ocurra es necesario conocer cuáles son las etapas del proceso de duelo y qué es lo normal en cada una de ellas. Las etapas del duelo. Negación. Nos decimos que no ha ocurrido la pérdida. Nos resistimos a aceptar que nuestro ser querido murió, que ya no está físicamente entre los vivos. Creemos que todo fue un terrible error y pensamos que en cualquier momento nos dirán que nos están jugando una broma cruel y que él o ella entrará por la puerta y todo volverá a ser como antes. En el caso de muertes repentinas, esta etapa es la más larga que cuando de alguna manera ya se esperaba el final. La ira. Cuando por fin reconocemos que sucedió la tragedia, el dolor nos invade y lo dejamos aflorar con coraje, con rebeldía contra Dios. ¿Por qué a él? ¿Por qué a ella? ¿Por qué a mí? ¿Por qué ahora? ¿Por qué tan joven? ¿Por qué cuando hace tanta falta? ¿Por qué me castigan así? ¿Por qué Dios es tan injusto? Pero todas nuestras preguntas quedan sin respuesta. Depresión. La vida pierde sentido. Nos entristecemos, lloramos, nos aislamos y quisiéramos morir también. Este sentimiento nos abruma. Perdemos el control de la realidad. Nos abandonamos. Dejamos de hacer nuestras actividades cotidianas. Dejamos de vivir. Aceptación.
Aceptamos que se ha producido una terrible pérdida, pero que la vida continúa. Después de un tiempo entendemos que es necesario dejar que nuestro ser amado descanse en paz y nosotros retomamos nuestra existencia. Estas son las etapas de un duelo sano, un proceso que no nos destruye ni acaba con nuestra vida, sino que nos da resignación y consuelo. Sin embargo, hay ocasiones en que las etapas del duelo no terminan. Nos detenemos en alguna etapa y no podemos avanzar. Por ejemplo, cuando no expresamos las emociones y nos hacemos los fuertes. Cuando nos escapamos ingiriendo alcohol u otras sustancias con tal de no sentir. Cuando dura más de lo común. Más adelante hablaremos del tiempo que dura el duelo, pero es obvio que se ha vuelto crónico cuando pasan los años y la persona se comporta como si la pérdida hubiera ocurrido el día anterior. Cuando hay reacciones contradictorias, el doliente pasa de la ira exagerada a sentimientos de culpabilidad en cuestión de un momento. Cuando logra sentirse un poco alegre, de inmediato regresa la culpa porque ¿cómo puedo estar feliz mientras que mi hermano o quien sea ha muerto? ¿Cómo superar la pérdida? ¿Cómo evitar quedarnos atorados en el proceso de duelo? ¿Qué es lo normal? Hay manifestaciones que son adecuadas al principio, pero que si se prolongan, se convierten en algo dañino y destructivo. Manifestaciones normales del proceso de duelo. 1. Sentimientos de tristeza y enojo. La tristeza nos parece normal, pero a veces nos desconcierta el sentirnos enojados, no solo con Dios o con la vida, sino con el que nos abandonó. En otros casos buscamos un culpable a como de lugar, alguien hacia quien dirigir nuestro coraje, el médico, la familia, nosotros mismos. Como vimos antes, esta es una etapa normal del duelo, siempre y cuando no nos quedemos ahí ni cometamos actos agresivos contra otros o contra nosotros mismos. Culpa y autorreproche. ¿Por qué no le hice caso cuando se quejaba de sus dolores? ¿Por qué la dejé ir a esa fiesta? La mayoría de las veces, la culpa no tiene ningún sentido. La persona dejará de autoculparse en la medida en que reflexione que lo ocurrido no fue su responsabilidad y nadie lo podía prever. Ansiedad. Muchas veces es provocada por la conciencia de la propia muerte. En otros casos, es una sensación de inseguridad. No voy a poder salir adelante sin mi marido. Soledad. Este sentimiento es más agudo en el caso de las personas que perdieron a una pareja de muchos años, cuando ya los hijos se han ido y se enfrentan a una casa vacía, en la que todo les recuerda a quien se fue. Fatiga. A veces se experimenta apatía o indiferencia hacia lo que nos rodea. Algunas personas no se sienten con la fuerza suficiente para reincorporarse a sus actividades de costumbre. Impotencia. Es una de las sensaciones más repetidas durante el proceso de duelo. El no haber podido hacer nada para evitar la pérdida nos hace experimentar un enorme estrés. Shock. Se da especialmente cuando se trata de una muerte repentina. Es una sensación de incredulidad en la que literalmente no podemos hacer nada, ni llorar siquiera. La mente se queda en blanco. Alivio. Generalmente se presenta cuando el ser querido fallecido ha fallecido después de una larga y dolorosa agonía. El problema es que muchas veces va unido a una sensación de culpa y eso nos hace sentir muy mal. Insensibilidad. La persona se bloquea. Tiene tanto miedo de sentir dolor que es como si lo guardara en un rincón muy profundo de su alma
para olvidarse de él. Lo malo es que muchas veces estalla después, como si lo hubiéramos puesto en una olla de presión. Confusión y distracción. A veces les cuesta trabajo concentrarse, están distraídos como en otro mundo. Aislamiento social. Quien vive un duelo muchas veces no quiere ver a nadie y no le interesa nada de lo que ocurre en el mundo. Se trata de una reacción normal que poco a poco se irá superando. Para el doliente es importante tener cerca a alguien con quien desahogarse. Un amigo es la persona ideal. Soñar con el ser querido. Muchas personas comienzan a soñar repetidamente con la persona ausente. Estos sueños pueden ser alegres, tranquilos o bien verdaderas pesadillas. En cualquier caso, se trata de una reacción normal. Alucinaciones, tanto visuales como auditivas. Vemos o escuchamos al ser querido. Son consideradas normales. Puede ser una manera de decirle adiós. Evitar lo relacionado con el ser querido. Hay quienes no soportan ver fotos o tener cerca pertenencias de la persona fallecida. Conforme se procesa el duelo, esta situación cambia y es posible mirarlas y sentir consuelo. Obsesionarse con las pertenencias del ser querido es justamente lo contrario de lo anterior. Cuando alguien quiere dejar el cuarto, por ejemplo, tal como el ser amado lo dejó y no quiere deshacerse de nada. Solo después de vivir el duelo serenamente podrá donar su ropa o lo que crea necesario sin caer en sentimientos de culpa. Trastornos del sueño. Es una de las conductas más comunes. No pueden dormir o bien se despiertan muy temprano por la mañana. Conforme vaya avanzando el duelo, esta situación se irá corrigiendo por sí misma. Trastornos de la alimentación. Hay cambios en los ritos de alimentación. La persona no siente apetito, ni siquiera por sus comidas favoritas. Todo esto es vivido de manera diferente por cada persona. Hay quienes experimentan todas y cada una de las conductas mencionadas, mientras que hay otros que no. Depende mucho de cada quien, de las circunstancias de la muerte, de los recursos emocionales y el apoyo con que cuente la persona, cada individuo. Lo importante es comprender que todo esto es normal durante el duelo, pero que si se prolonga durante mucho tiempo, puede llegar a convertirse en un problema o en algo enfermizo. Tenemos que encontrar una manera saludable de vivir el duelo, de procesar nuestro dolor. Vivir el duelo. Cuando una persona no supera su duelo, se vuelve agresiva, resentida. Puede enfermarse física y emocionalmente. Es posible que caiga en la depresión. No se trata de un estado de ánimo o una tristeza normal por la pérdida, sino de una enfermedad que debe tratarse con terapia y medicamentos. Todo ello afecta a los que lo rodean. El duelo es como una herida. Necesita limpiarse para que no se infecte y pueda curarse. Por eso durante el duelo debemos evitar frases que a veces nos dicen, tales como ya no llores, ya no te acuerdes, ya déjalo descansar, no merece que estés así, entre muchas otras. Por el contrario, hay que sacar todo lo que estamos sintiendo, no dejar que se pudra dentro de nosotros. Los especialistas dan algunos consejos a este respecto. Acepta la pérdida. Aunque sea la cosa más difícil que has hecho en toda tu vida, debes llegar a aceptar esta dura realidad. Tu ser querido ha muerto y no va a regresar. Aceptar con la cabeza es fácil. Lo difícil es aceptar con el corazón. Es, pues, muy normal que pase un tiempo en el que te niegues o te rebeles contra la dura realidad.
Esto es especialmente cierto en el caso de muertes repentinas. Si estabas lejos cuando ocurrió, en otro país, por ejemplo, si no se recuperó el cadáver, si no pudiste participar en los ritos funerarios, date tiempo. Habla sobre la pérdida con alguien. Cuenta las circunstancias de la muerte, visita el cementerio o el lugar donde se esparcieron los restos. Todo esto te puede ayudar a aceptar el hecho de la muerte y poder despedirte de la persona querida. Siente el dolor. Necesitas sentir todas las emociones que te invaden en este momento: tristeza, rabia, miedo, desesperación, impotencia, culpa y todas las demás que hemos mencionado. Habrá personas que te digan: tienes que ser fuerte, pero no les hagas caso. No escondas tu dolor. Comparte lo que te está pasando con tu familia y con tus amigos. No guardes todo para ti, por miedo a cansar o a molestar. Siempre habrá alguien de confianza con quien tú te puedas desahogar. Existen grupos de autoayuda que se han formado para consolarse y así superar la pérdida de un ser querido. A ellos podrías recurrir en un caso necesario. Aprende a vivir sin esa persona aunque sientas que el mundo se ha detenido. También debes entender que la vida sigue. Tienes que tomar decisiones por ti mismo, aprender a desempeñar tareas que antes hacía el fallecido, aprender nuevas formas de relación con la familia y los amigos, aprender un nuevo sentido del mundo y de ti mismo. Recupera el interés por la vida y los vivos. Llega un momento en que sabes que es necesario soltar el dolor y el pasado. No hay nada de malo en querer disfrutar, en querer ser feliz, en querer establecer nuevas relaciones. Podrás pensar en la persona fallecida sin sentir ese latigazo de dolor, para comenzar a recordarla con ternura, con agradecimiento por lo que vivieron juntos. Distintos tipos de muerte. El proceso de duelo será diferente según el tipo de muerte a la que nos enfrentamos. No es lo mismo cuando la vida sigue por su camino natural y alguno de los padres fallece en una edad avanzada, o cuando alguien muere después de haber luchado inútilmente contra una enfermedad. En estos casos, los allegados han tenido tiempo para hacerse a la idea de lo que inevitablemente ocurrirá, y aunque el dolor sea inmenso, será menos complicado superar la pérdida. Pero cuando la muerte se produce sin previo aviso, se necesita una atención especial. Pueden ser fallecimientos por accidente, por ataques al corazón, por homicidios, por suicidio. Estas situaciones son más difíciles de superar y requieren mayor trabajo para procesar el duelo. Algunas sensaciones comunes cuando se presenta una muerte súbita son: sensación profunda de que no es algo real. No puede ser es una frase que se repite constantemente. Sensación de aturdimiento que puede durar bastante tiempo y eso limita la recuperación. Sentimiento de culpa que se expresa con palabras como: ¿por qué tuve que darle permiso para salir esa noche? Culpa dirigida hacia alguien en especial que puede ser un miembro de la misma familia. Sensación de impotencia unida a un intenso enojo con deseos de desquitarse y responsabilizar a otros. Estrés que puede llevar a una depresión crónica. Remordimientos por no haber hecho o dicho algo por la persona fallecida. Un profundo odio hacia quienes consideramos culpables de la muerte, amigos del fallecido, médicos, policías, criminales. Todavía más difícil es aceptar la muerte por suicidio y el duelo es mucho más largo y prolongado.
el aislamiento social y el sentimiento de culpa son mayores. Y esto es peor cuando el doliente fue quien descubrió el cuerpo. Se trata de un acontecimiento traumático e imborrable. Además, se busca, a veces de manera obsesiva, una explicación a lo que ocurrió. El enojo y la desesperación son inmensos, y muchas veces esto provoca graves problemas en la familia, porque a fuerza se quiere encontrar un culpable de la fatal decisión. En estos casos, no hay que contar solo con nuestras propias fuerzas, sino pedir ayuda para elaborar el duelo. Cuando el suceso es resultado de un hecho violento, los dolientes pueden obsesionarse con el pensamiento de saber cómo habría vivido su ser querido aquellos últimos momentos. Es importante entender que nada puede cambiar lo ocurrido y tenemos que superar la pérdida. Enfrentar una muerte repentina, sobre todo si es violenta o involucra a niños o a jóvenes, es un proceso muy complicado. Aquí te ofrecemos algunas ideas que pueden ayudarte si tú te encuentras en este caso. 1. Es importante ver el cuerpo del ser querido para poder salir de esa sensación de incredulidad y comenzar a aceptar la pérdida. Pero también depende de las circunstancias, porque hay ocasiones que no está en condiciones físicas para ser visto. En este caso, hay que participar en el funeral. 2. En este caso no es bueno concentrarse en las circunstancias de la muerte o en los posibles culpables, sino en la pérdida misma. Es verdad que cuando ha sido resultado de un hecho violento, los dolientes encuentran cierto consuelo cuando los responsables reciben su castigo. Pero hay que entender que eso no siempre es posible y no podemos permitir que eso detenga nuestro proceso de duelo. 3. Repítete, sobreviviré. Y dile a tu familia o a quienes también estén afectados por la muerte repentina de alguien, sobreviviremos. No se trata de un consuelo vacío, sino de una verdad que en esos momentos cuesta trabajo admitir. 4. Busca e intégrate en algún grupo de oración o de apoyo para las personas en circunstancias parecidas. Existen grupos de autoayuda en donde personas que viven una situación similar comparten sus experiencias y su dolor. Comprobarás que puedes recibir un consuelo espiritual y humano muy profundo. 5. Si eres una persona de fe, acércate a la iglesia y no dejes de orar por tu ser querido. No culpes a Dios, refúgiate en Él. 6. No rechaces antes de tiempo la ayuda de un especialista. Tienes que estar consciente de que esta es una situación límite y necesitas todo el apoyo posible. La importancia del funeral. El funeral ocupa un lugar muy importante en el proceso de duelo. No importa cuáles hayan sido las circunstancias del fallecimiento, si fue por causas naturales o si fue repentino. Es algo que nos hace darnos cuenta de la realidad. Es una manera muy eficaz de hacer real la pérdida. La tristeza, la angustia, la impotencia, la resignación o cualquier sentimiento se expresa al darle el último adiós al ser querido. Estos son algunos aspectos positivos que surgen a partir del funeral. 1. Es posible que ayude a tomar conciencia de la realidad a los que sufren la pérdida. Tener presente el cuerpo o las cenizas es una forma de aceptar lo que ocurrió. 2. Es una oportunidad para expresar sentimientos y pensamientos sobre la persona fallecida al despedirse de ella. 3. Vienen evocaciones a la memoria,
experiencias compartidas que muchas veces estaban en el baúl de los recuerdos. En algunos funerales se acostumbra leer algún escrito que ayuda a unir a la familia y a expresar sentimientos profundos. 4. Permite sentir el apoyo de mucha gente, pueden ser amigos o familiares, y así es posible superar la pérdida de una manera más serena y satisfactoria. Lo que hay que evitar durante el duelo. Creer que no es bueno conocer los pormenores y las circunstancias de la muerte, así como evitar ver al difunto. Todos sabemos que enfrentarse con los detalles sobre algo así es muy doloroso. Sin embargo, es una ayuda efectiva para aceptar la realidad. En muchos casos, cuando no se conoce la verdad, la imaginación puede dañar aún más que la realidad misma. Pensar que expresar el dolor a través de la rabia, los gritos o los sentimientos de culpa son sinónimos de depresión o que hay que evitarlo, eso sería un error. Recordemos que en el proceso de duelo, estas manifestaciones son necesarias. Creer que con la muerte se entierran los recuerdos y el cariño por la persona amada. El amor no termina con la muerte, solo se vive de manera distinta. Creer que para evitar el dolor, lo mejor es sumirnos en un torbellino de actividades y volver lo antes posible a los quehaceres cotidianos. Es importante darnos un tiempo para elaborar el duelo, y esto varía según cada persona. Hay que respetar nuestro propio tiempo y el de los demás. El tiempo cura todas las heridas. Esta es una frase que seguramente muchos te dirán para tratar de consolarte. Pero mientras tanto, ¿qué haces con el dolor que sientes? Lo cierto es que el tiempo por sí solo no hace nada. Lo que ayuda es lo que tú haces con ese tiempo. Responde sinceramente las siguientes preguntas. ¿Estás utilizando el tiempo para aceptar la pérdida? ¿Para reconocer que tu ser querido ha muerto y no lo vas a recuperar? ¿Estás utilizando el tiempo para aprender a vivir sin esa persona querida? ¿Estás utilizando el tiempo para expresar las emociones y sentir el dolor que supone para ti esa pérdida? ¿Estás utilizando el tiempo para, llegado el momento, ir recuperando tu interés por la vida? Si quieres vivir tu duelo de una manera sana, si no quieres arrastrar indefinidamente el dolor, no basta con que expreses todo lo que pase y puedas seguir viviendo como si nada hubiera ocurrido. Necesitas dar algunos difíciles y a la vez sencillos pasos para aprender las duras lecciones de la pérdida. No existen atajos para el dolor. Acepta también que tendrás que vivir momentos muy intensos y que estarás muy vulnerable. No te exijas demasiado. Sé amable contigo mismo y respeta tu propio ritmo. El decálogo del duelo. Para concluir con este tema te presentamos los 10 puntos clave que es importante trabajar para vivir un duelo de manera adecuada. 1. Expresa los propios sentimientos y pensamientos con respeto y cariño. 2. Continúa tomando decisiones y no renuncies a tu capacidad y libertad para hacerte cargo de tu vida. 3. Debes ser paciente contigo mismo y darte el tiempo necesario para recuperarte. 4. Aprende a perdonar. Perdonarte a ti mismo, a las circunstancias, a Dios, a los otros. El que perdona encuentra siempre paz en su corazón. 5. Refugiarse en la fe. La imagen y la relación que se tiene con Dios entra en crisis, se pone a prueba después de sufrir una pérdida. Debemos entender que Dios es más grande que nuestro dolor.
La fe no borra el dolor, pero es un apoyo espiritual que reconforta y nos da mucha paz. 6. Creer en uno mismo. La confianza en nosotros es algo positivo que nos ayuda a continuar creciendo y superar cualquier prueba, por difícil y dolorosa que nos parezca. 7. Abrirse para entablar nuevas relaciones. Y no nos referimos únicamente al tener una nueva pareja después de perder al cónyuge, sino a algo que va mucho más allá. Es posible que con tu dolor puedas tenderle la mano a otra persona. Esto es algo que se vive al acudir a los grupos de autoayuda, un puente de comprensión que te hace entender que no estás solo. 8. Volver a sonreír. Comenzar a dar y a estar disponible para los demás sin sentirse culpable. 9. Agradecer el apoyo y la compañía de las personas que nos ayudaron durante el proceso de duelo. 10. Aprender a desapegarse. Esto significa vivir con el recuerdo sereno del ser querido en una nueva relación espiritual con él. El desapego es la superación de la pérdida, es el fin de un duelo sano, y es tan importante que a él vamos a dedicar el siguiente capítulo. Para recordar. Después de sufrir una pérdida, se vive un proceso de duelo, el cual consta de varias etapas: negación, ira, depresión y aceptación. Durante el duelo existen muchas conductas que son normales y nos ayudan a procesar el dolor, pero hay que estar atentos. De lo contrario, estas conductas pueden volverse crónicas y enfermizas. Lo más importante es no reprimir nuestras emociones, no hacernos los fuertes. El dolor que no se expresa puede explotar después de maneras dañinas para nosotros y para los demás. Algunos tipos de muerte provocan duelos más largos y complicados. Por ejemplo, cuando son resultado de un hecho violento o cuando el que fallece es alguien muy joven. En esos casos es conveniente buscar ayuda especializada, un médico, psicólogo, grupo de autoayuda o sacerdote. Por doloroso que sea, asistir al funeral es muy importante porque es la mejor manera de despedirnos de nuestro ser querido y comenzar a superar la pérdida. El tiempo por sí solo no cura las heridas. Depende de lo que hagamos con ese tiempo para aceptar que la vida sigue.